Perfecto. Bueno, pues voy a comenzar. Muchísimas gracias. Mi presentación se titula Variedades de español en contacto con el quechua en procesos de migración en Cuzco. Constituye pues, una primera aproximación al análisis de actitudes e ideologías lingüísticas sobre la variedad de español en contacto con el quechua en Cuzco. Y constituye, pues, he hecho un primer análisis de 10 entrevistas semidirigidas que llevé a cabo en un trabajo de campo en 2014 en Cuzco. Las entrevistas tenían una duración de 40 a 60 minutos, perdón, 60 minutos, y fueron realizadas a personas migrantes que vivían en Cuzco y que habían migrado de la provincia del Cuzco, es decir, de la provincia del Cuzco habían migrado a la capital, ¿no? A la ciudad. Cuzco, pues igual que otras, digamos, ciudades situadas en el área andina, pues constituye una zona de contacto histórico intenso donde la convivencia del español con el quechua pues, se ha prolongado durante cientos de años y en la actualidad pues también constituye pues una ciudad que recibe mucha migración procedente de zonas rurales, al igual que Lima, pero bueno, el contexto de Lima es bastante más complejo. En Cuzco podemos observar distintas, digamos, lo he tratado de visualizar con este gráfico, pues tenemos por un lado el español, el quechua y tenemos distintas variedades de español de contacto con el quechua que debido a esta situación de contacto intenso y muy prolongado en el tiempo, pues presentan variaciones que se manifiestan en la morfosintaxis del español, en el léxico, también en el nivel fonético fonológico y que no constituye una única variedad, digamos, como si pudiéramos meter en un cajón estanco diferenciado de otro español o del quechua, sino que como he tratado de, digamos, visualizar en este gráfico, pues constituyen distintas variedades. Hablamos en muchas ocasiones en contacto de lenguas de un continuum de variedades en el que es muy importante el factor del, digamos, el nivel de bilingüismo de los hablantes, donde podríamos tener desde hablantes que son monolingües de español o de castellano y que no tienen, digamos, un contacto o una comunicación con personas bilingües quechua-hablantes, pasando a bilingües que son simétricos o equilibrados, que manejan diariamente las dos lenguas, quechua y español, y que podemos decir que tienen, pues no una competencia completamente equilibrada, pero sí una buena competencia en las dos lenguas, a otro tipo de hablantes bilingües, que digamos la lengua predominante es el quechua y han aprendido español de manera instrumental y digamos tienen, lo hablan de una forma con un fin instrumental y también hay hablantes monolingües de español pero que sí tienen contacto con bilingües, con quechua hablantes y que pueden entender, tienen cierta comprensión del quechua, pero no consiguen hablarlo. Eso, digamos, se manifiesta en una diversidad de variedades, en una megadiversidad, a la que habría que añadir, en el caso de Cuzco, los procesos de migración. Los migrantes que proceden de zonas rurales, normalmente que son bilingües, quechua hablantes y que llegan a la capital y en muchas ocasiones pues, sufren situaciones de discriminación social, étnica, lingüística, puesto que hay unas actitudes muy negativas hacia el quechua y hacia estas variedades de español en contacto con el quechua, porque presentan estos rasgos que digamos que se consideran como una variedad subestándar o rasgos imperfectos, que están muy relacionados, digamos, con lo indígena. Hay digamos, una asociación muy negativa hacia estas variedades. También se relaciona con lo rural, con el subdesarrollo, etcétera. Y estos migrantes, pues, digamos, se les reconoce fácilmente. Hay un imaginario en la gente en Cuzco y en general en el Perú de cuáles son las variedades de español rurales versus las variedades
urbanas y, digamos, los hablantes procedentes de zonas rurales cuando emigran y sienten esta diferencia y este rechazo, pues normalmente tienden a abandonar el quechua o al menos a reducir drásticamente su uso en muchos espacios, en muchos ámbitos, a tratar de no transmitirlo digamos, a otras generaciones, a los hijos, y también tratan de eliminar estos rasgos del español en contacto con el quechua, que siguiendo pues, la nomenclatura de Mick y Palacios y de otros estudios se conocen como rasgos indexados, es decir, esos rasgos que son reconocidos y que tienen una valoración muy negativa. Entonces tienden a eliminarnos o a disminuir en parte su frecuencia de uso, a tratar de evitarlos, digamos. Este proceso implica una toma de conciencia de estos rasgos indexados que son evitados y que han sido abordados en distintos estudios y son señalados. Uno de los más, digamos, fácilmente reconocibles sería este cerramiento o alternancia de las vocales, porque el quechua tiene un sistema trivocálico básicamente A, I, U, y entonces las vocales E y O, las vocales del español, tienden a cerrarse. Eso es un fenómeno muy claramente perceptible y muy indexado en Perú, muy relacionado con estas variedades rurales, con los bilingües de quechua, y digamos que implica todas estas digamos, relaciones con la ruralidad y su desarrollo, etc. Otro fenómeno que se reconoce muy fácilmente es la sibilación de la R en el nivel fonético-fonológico y también la entonación. Nadie puede describir muy bien, pero los peruanos en general perciben esa diferencia en la entonación de los bilingües, ¿no? También hay algunos préstamos léxicos y más allá de algunos que están muy, digamos, aceptados, utilizados como choclo, jota o soroche o guagua, pues cuando hay algunos, digamos, que no son tan frecuentes como, no sé, guaricocha o otro tipo de préstamos, pues también son fácilmente, rápidamente identificados con el habla de los bilingües. Y en el nivel morfosintáctico también hay algunos fenómenos que son claramente percibidos. También en la escuela, cuando los bilingües escriben y digamos, en el nivel escrito se perciben estos fenómenos, pues son muy rechazados, no son bien entendidos y se perciben como una desviación del español, ¿no? Y, por ejemplo, las discordancias de género y número, como decir el agua era sagrado, o las duplicaciones de posesivo también son rasgos muy, muy reconocibles y muy indexados, ¿no? Como el de mi papá a su casa. También el uso de dice como reportativo, marcador evidencial, como ejemplo, su hija menor quería ingresar dice a la universidad. Ese tipo de fenómenos son claramente perceptibles. Y por último, el empleo de lo o cero como única forma de objeto directo para la tercera persona, como chicha de jora, lo hacen, digamos, sin tener en cuenta la concordancia de género, de número, o directamente el uso de un cero fonético, la omisión del pronombre, como la misca, nosotros nomás recogemos, también son rasgos claramente reconocibles. También el uso del gerundio como marca de una acción anterior al verbo, no simultánea, como sería la norma del español. Por ejemplo, comiendo vamos a la chacra, sería vamos a la chacra y después de comer, perdón. La posposición del verbo, es decir, la tendencia a poner el verbo al final, como se ocurre en quechua. Por ejemplo, en esta época de lluvia un poco fastidioso es, pues en algunos casos, aunque el español tiene cierta libertad en el orden del verbo y de los objetos, pues resulta muy marcado y claramente reconocible. Y también los cambios en el sistema temporal verbal. En todas las variedades de español en contacto con el quechua se han reportado cambios
en los tiempos verbales, especialmente para adquirir valores evidenciales. Por citar uno, en el español de Cuzco, en el sur de Perú, pues se utiliza el pluscuamperfecto con valores evidenciales para narrar un pasado no experimentado o en narraciones de leyendas. Y también otro rasgo que se puede reconocer es el uso de algunos marcadores discursivos con otros valores, digamos, alternativos, ¿no? Con valores diferentes. Bien, yo quería pues, brevemente mostrarles algunos testimonios recogidos en las entrevistas que mostrarían esto que les estaba mencionando. Por ejemplo, de las actitudes hacia el quechua. En general son, en muchos casos son negativas, pero en algunos casos también hay actitudes positivas hacia el quechua, lo que diferencia o lo que contrasta con las actitudes hacia las variedades de español en contacto con el quechua, que son todas negativas hacia el quechua. En algunos casos encontramos algunas valoraciones y actitudes positivas, ¿no? Tal vez por su valor. En algunos casos, digamos, de la herencia cultural de Perú, algunos hablantes lo reconocen, pero en la mayoría de los casos es por, digamos, su utilidad, porque les ayudó bastante en su trabajo, porque les ayudó a comunicarse con personas bilingües y en español eso resultaba complejo. Entonces, este es un testimonio de un hablante bilingüe que tiene español como lengua primera, aprendió quechua con 4 o 5 años, pero ella reconoce que el hablar quechua le ayudó mucho porque apoyó a su esposo, que era juez, y trabajó en derechos humanos, y cuando tenía que comunicarse con personas del campo, la mayoría bilingües, le ayudó bastante y dice, me sirvió mucho hablar el quechua. Aquí también la misma hablante, ella le decía a su esposo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que quiere, le hacía entender, porque para mí el quechua es muy útil, incluso ella dice, se debería enseñar aquí en los colegios, porque antiguamente el quechua era para la gente del campo, no era gente preparada, por eso tenían muchos prejuicios, pero de que la gente del campo, solo los campesinos nomás hablan el quechua, pero no, mentira, es muy importante, ¿no? Y marca también ese cambio con, digamos, las opiniones de décadas atrás de que relacionaban únicamente el quechua con personas del campo. Otra bilingüe, bueno, la misma también, ella dice que se siente muy orgullosa, que no sabe perfectamente, ella incluso habla de que no sabe también quechua, pero que le sirvió de mucha ayuda en su trabajo. Otra informante reconocía la utilidad del quechua, pero tenía unas actitudes un poquito más negativas. Ella había sido maestra de educación bilingüe en zona rural y más bien para ella hablar quechua representaba un problema, ¿no? Entonces ella me decía, el niño del campo, les diré que es quechua hablante, más quechua que castellano. Y bueno, actualmente sí, ya dominan el castellano, hablaba de hace unos años. Entonces, cuando yo trabajaba, eran todos que hablaban quechua, entonces habla del quechua como problema que hay que solucionar, ¿no? Entonces, la profesora tenía que castellanizarles a los niños porque la educación no era en quechua, sino en castellano, no se podía dictar una educación bilingüe, o sea, se dictaba una educación bilingüe, pero daba pocos resultados, ¿no? Entonces, ella sí muestra esa visión del quechua como, pues eso, como un problema. Otro testimonio de la misma hablante, también hablando de su trabajo como profesora de educación bilingüe, pues sigue la misma línea. Hablaba de que los niños quechua hablantes no sabían hablar, dice como no sabían castellano, sabían quechua, pero no sabían expresarse nada, ¿no? Entonces no tiene como un reconocimiento a sus habilidades en quechua, sino únicamente en castellano, y más bien el hablar quechua pues lo mostraba como un problema. Otro hablante, este sí, con quechua como primera lengua, también reconoce esa utilidad profesional del quechua y incluso menciona que es la segunda lengua del país, menciona también que ya se está oficializando, lo cual ha ayudado mucho a cambiar un poquito las actitudes y también muestra algunas actitudes positivas.
Otro hablaba de que le gustaba hablar quechua, que se había oficializado y que le comentaba a algunos compañeros comuneros, que casualmente eran todos bilingües, pero hablaban en español en algunos contextos, que había que hacerlo en quechua, ¿no? Había que hablar quechua. Algunas razones que también se mencionan, perdón, sobre las razones de no transmitir el quechua es que, por ejemplo, una me contaba que sus padres no le habían transmitido en quechua porque pensaban que no era bueno, que no era útil, que no era práctico, que solamente era para la gente del campo. Otra mencionaba que también sus padres no se lo habían transmitido, aunque luego lo aprendió cuando fue al colegio, porque la clase media casi no habla el quechua, ella se identificaba con clase media, lo cual pues implica que únicamente la clase baja y rural habla quechua, ¿no? Y digamos, deja ver esas actitudes tan negativas, ¿no? Otra decía también, porque el español es lo que estudiamos todos, incluso mencionaba que los papás, cuando no querían que les entendieran los hijos en casa, pues hablaban quechua porque no lo entendían bien, ¿no? Aunque luego ellos aprendieron en la escuela jugando con otros niños. Igualmente aquí otra menciona que el papá era presidente de la comunidad, entonces no quería transmitir quechua y únicamente hablaba en castellano. También sobre la pérdida por el proceso de migración de estos rasgos indexados, pues se mencionaban los informantes que en actividades públicas ya no querían hablar quechua, que en Cuzco únicamente se hablaba en español. También encontraron mucho rechazo hacia su forma de hablar el castellano. Entonces mencionaban que había mucho rechazo hacia las personas quechohablantes. Todos mencionan que hablan mal el español, que lo hablan mal o de manera imperfecta. Aquí hablan, por ejemplo, una profesora menciona este fenómeno de las vocales, entonces que es un problema en la expresión, es un problema para el entendimiento. Otros mencionan que hablan mal. Por ejemplo, también casi siempre mencionan este fenómeno de las vocales, ¿no? En vez de decir vengo, dicen bingo, en vez de decir eso, dicen isu, etc., ¿no? En algunos casos mencionan que tartamudean, tal vez digamos, como para expresar que no hablan bien, que a veces no quieren hablar porque hablan mal, entonces prefieren callarse, que les da vergüenza. En fin, las actitudes hacia el español andino, español en contacto con el quechua, son todas muy negativos, ¿no? No puedes comunicarte, no hablas bien, etc. Y también mencionan algunas situaciones de discriminación lingüística, es decir, por su forma de hablar castellano o por hablar en quechua, ¿no? Uno mencionaba a un hablante que hablaba en quechua y le decían, no, ese habla quechua es hijo de campesino, ¿no? O le decían, ese cholo, ese es indio, etc. Otra mencionaba que a la gente que habla quechua trata de hablarle en quechua. En este caso, la postura sería contraria, ¿no? Para recibirlo con cariño, para mostrar que no es racista, etc. En fin, y como conclusiones, porque ya se me acaba el tiempo, pues en general lo que hemos encontrado son actitudes y valoraciones negativas, tanto para el quechua como para las variedades de español en contacto con el quechua. En general, las valoraciones hacia el quechua son negativas, pero también hemos encontrado algunas positivas relacionadas con ese valor ancestral o de transmisión cultural o de la cultura, digamos, originaria del Perú, y también especialmente por su utilidad para comunicarse en las áreas rurales. En algún caso también un informante habló de su identidad como marcador de identidad. Pero las actitudes hacia las variedades de español en contacto con el quechua son todas negativas. Los hablantes mencionan hablar mal, tartamudear, el tono del quechua, la mala pronunciación, el problema para expresarse, para comunicarse, etc. Y después, pues también hice una pequeña, digamos, rastreo de los rasgos indexados en los hablantes y bueno, lo que encontré es que hay menos, se presentan con menos
frecuencia a los hablantes monolingües que los bilingües de quechua como lengua segunda, y había mayor presencia en hablantes bilingües que tenían quechua como lengua primera, ¿no? Lo cual también muestra, bueno, ese continuum y esa mayor presencia de rasgos del español en contacto con el quechua. Bueno, muchísimas gracias a todos y me he pasado 2 minutos. Quedo atenta al final para las preguntas o comentarios. Muchas gracias.